Apartado 2. En ese ambiente tenso y vertiginoso, el gobierno parecía haber pasado a segundo plano. Como si un clima de pachorra y siesta hubiera descendido sobre la Casa Rosada, los actos oficiales eran cada vez más raros y la manía decretatoria que antes lo había caracterizado cesaba poco a poco. No era que el gobierno estuviera adoptando una actitud neutral frente a la contienda electoral. En los puestos clave seguían prevaleciendo los amigos de Perón. Pero la potencia que desplegaba la Unión Democrática no dejaba de asustar a algunos altos funcionarios que ya contemplaban como eventual la posibilidad de que Perón fuera derrotado en las urnas. Y esta perspectiva ponía prudencia y cálculo en las oficinas. En realidad, la estructura burocrática tradicional era desafecta a Perón, y solo la Secretaría de Trabajo y Previsión estaba abiertamente comprometida con el candidato del continuismo, como se lo empezó a llamar por entonces, o el candidato imposible, como lo definió la Junta de Abogados Democráticos, después de analizar eruditamente las tachas legales que pesaban sobre su postulación. A principios de diciembre, el ministro del Interior había dictado las normas a que se ajustaría el acto eleccionario. Las Fuerzas Armadas custodiarían los comicios desde días antes y se ocuparían del traslado de las urnas. La directiva provocó satisfacción en el campo opositor. Era una real garantía de corrección en el acto comicial y equivalía al cumplimiento de las promesas que se formularon después de las jornadas de octubre. Pero mientras se difundía ese decreto, una gestión de trascendente importancia se estaba tramitando en las esferas oficiales, promovida por Trabajo y Previsión y concretamente por Hugo Mercante. Era el decreto de participación en las ganancias, cuya preparación anunciara Perón al despedirse de los obreros al día siguiente de su renuncia. En los medios sindicales, el decreto se había convertido en un mes y medio en algo parecido a un mito. Las conjeturas sobre cuándo y cómo saldría eran materia de las conversaciones cotidianas de centenares de miles de trabajadores durante noviembre y diciembre. El decreto era un remedialo todo que estaba flotando en el aire y en cualquier momento cobraría forma concreta. La presión gremial se fue acentuando en el mes de noviembre y el 11 de diciembre se organizó en Plaza de Mayo un acto instrumentado por la CGT y la Federación de Empleados de Comercio, instando a su pronta sanción. Hablaron Silvio Pontieri y Ángel Borlenghi, que puntualizaron la necesidad de hacer realidad una medida que el pueblo trabajador reclamaba insistentemente. El acto, que fue, en realidad, una manifestación peronista más, aceleró la sanción de la iniciativa. El 20 de diciembre se anunció que había sido firmado el decreto que llevaría el número 33.302-45. Por la tarde, una nueva concentración frente a la Casa de Gobierno aclamó al secretario de Trabajo y Previsión, que no olvidó de señalar que la medida se debía a una iniciativa de Perón, y a Farrell, que se limitó a agradecer las ovaciones. El decreto no instauraba la participación en las ganancias, como se había anunciado. Se explicó que por falta de tiempo ese aspecto quedaba a estudio. En cambio, se creaba el Instituto Nacional de Remuneraciones, se establecía un aumento general de salarios y se creaba el sueldo anual complementario o aguinaldo, con la mención de que empezaba a regir inmediatamente y se extendía a casi todos los trabajadores el beneficio de las vacaciones pagas, aumentando, a la vez, las indemnizaciones por despido. Lo menos importante fue el aumento de salarios, dice Luis B. Cerruti Costa, porque él desaparece con el aumento de precios. Pero el pago de las vacaciones y de hasta 6 meses de enfermedad, la indemnización por despido y por muerte, son conquistas permanentes, ajenas para siempre a las oscilaciones de la economía. Y aquí empezó la angustia de la Unión Democrática. ¿Cómo atacar el decreto? Aunque la medida tenía una intención escandalosamente electoralista, repudiarla a 60 días del comicio parecía insensato, y lo era. Pero aceptarla era homologar el golpe político más rendidor que el oficialismo había dado en favor de su candidato. En la opción, la Unión Democrática tascó el freno y formalmente guardó silencio.
Codovilla, en la conferencia del Partido Comunista, formuló una peregrina interpretación. El aumento de los salarios, dijo el dirigente comunista, debe ser resultado de las luchas organizadas de la propia clase obrera, pues el objetivo del peronismo consiste en hacer ciertas concesiones provisionales a algunos sectores obreros para destruir sus organizaciones independientes y de clase y forzarlas a entrar en sindicatos estatales. Agregó que el aumento de salarios debía ser seguido por un aumento de producción y que a las grandes empresas no les preocupaba mayormente la política obrerista promovida por Perón. Pero sí les preocupaba. Al día siguiente de la aparición del decreto, la Junta Ejecutiva de la Asamblea Permanente de Entidades del Comercio, la Industria y la Producción se pronunció violentamente contra la medida y resolvió convocar para una semana más tarde a todas las entidades representativas del país. En ese lapso se fueron pronunciando las fuerzas vivas, por supuesto en un sentido negativo, y con declaraciones que ocupaban grandes espacios en los diarios. Al día siguiente de Navidad, el Colegio de Abogados y la Asociación de Abogados declaran que el decreto es inconstitucional. Y al otro día, una reunión que aglomera a casi 2.000 personas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires trata el candente problema. Es la asamblea patronal más numerosa y representativa que se haya reunido nunca en el país. Preside la reunión Eustaquio Méndez Delfino y a su lado están Arnaldo Mazzone, Luis Colombo, José María Bustillo, Alejandro Schau, Joaquín de Anchorena y otros dirigentes empresariales. Los discursos son violentos, irritados. Dice Méndez Delfino: las erogaciones que el decreto impone y que no pueden cumplirse no se habrán de cumplir. Nadie en el mundo puede obligar a dar lo que no se puede y menos lo que no se tiene. Realmente no se podía. El aumento de salarios oscilaba entre el 5% para los salarios que superaban los $800 y el 25% para los que no llegaban a $200. La participación de las ganancias quedaba postergada y todos sabían que esa postergación sería definitiva, lo mismo que la concreción del Instituto Nacional de Remuneraciones. El aumento de salarios y de indemnizaciones, así como el aguinaldo escocían, por supuesto, pero nada impedía el traslado de estos aumentos a los precios, y la experiencia mundial demostraba que tardaban menos los aguinaldos en salir de las empresas que retornar multiplicados por 2, ya que el aguinaldo se cobra para ser automáticamente gastado. Puede discutirse en el plano económico la conveniencia o inconveniencia, a largo plazo, de implementar una legislación social tan avanzada antes que estuviera capitalizada la infraestructura industrial correspondiente. Pero lo que no puede discutirse es que el debatido decreto tuviera entidad para convulsionar la vida de la República o crear males irreparables, como clamaba la Cámara de Comercio, la Propiedad y la Industria de la provincia de Buenos Aires. En realidad, era inaceptable para la mentalidad empresarial de aquella época, por las mismas razones que hacían inaceptable el Estatuto del Peón o el fuero laboral, porque rompía la tradicional relación patrono-obrero. Pero esta vez las fuerzas patronales estaban resueltas a pelear. Durante 1944 y la mayor parte de 1945 habían tenido que tragar las medidas impuestas por la Secretaría de Trabajo y Previsión porque todavía no estaba montado un aparato político opositor que apoyara la resistencia patronal, limitada a protestas más o menos líricas y a litigios judiciales, en la confianza de que, a la larga, la Corte Suprema corregiría los excesos obreristas del oficialismo. Ahora, las circunstancias habían cambiado. Medio país estaba enfrentado con el gobierno y su candidato y se podía disponer de medios de expresión más efectivos y formas de lucha más directas. La Unión Democrática seguía guardando silencio, pero los protagonistas de la resistencia patronal eran, en muchos casos, los mismos personajes que actuaban al frente de la oposición en funciones directivas. Se inició entonces un vasto operativo tendiente a desconocer el decreto 33.302. En la maniobra no intervinieron solamente las entidades patronales, lo que era lógico,
sino algunas organizaciones sindicales que giraban en las órbitas socialista o comunista. La Federación Obrera Nacional de la Construcción, el Sindicato de la Industria Metalúrgica, la Federación Obrera de la Alimentación, se pronunciaron increíblemente contra el decreto. Naturalmente, esas organizaciones no representaban la voluntad de la enorme mayoría de los trabajadores que, fueran o no peronistas, sentían que de esta lucha dependía una serie de beneficios permanentes, además del hecho de que antes del 7 de enero, así lo disponía el decreto, tendrían en el bolsillo un sueldo más y un aumento para el futuro. El movimiento de los patrones comenzó con una energía que debió causar inquietud en las esferas oficiales. Pasó el fin de año y ninguna empresa pagó el aguinaldo. La Secretaría de Trabajo y Previsión, rodeada desde el 3 de enero por larguísimas colas de obreros que venían a denunciar el incumplimiento del decreto, se limitó a expedir un comunicado recordando que el plazo para pagar el aguinaldo vencía el 7. Pero el día 8 continúa la firme actitud patronal en todo el país y empieza a extenderse entonces un clima de huelga general. En Córdoba, la CGT declara un paro por 24 horas. En La Plata y Rosario se van paralizando las actividades. En la noche del 8, muchos comercios céntricos de Buenos Aires son ocupados por su personal y se cierran bares y cafés. El recuerdo del 17 de octubre está presente en todos los espíritus. Paro en Avellaneda, paro en Berazategui, paro en Santa Fe, paro en Rosario, donde ya las empresas de transporte han decidido abonar el aguinaldo a fin de que el personal ponga fin a la huelga y el frigorífico Swift llega a un acuerdo con sus trabajadores. La táctica patronal varía entonces. Ya que las declaraciones no han surtido efecto ni los dictámenes sobre inconstitucionalidad del decreto han alterado la impavidez oficial, ya que los trabajadores, pese a la actitud patronal de los sindicatos libres, van espontáneamente a la huelga y están ocupando fábricas y comercios, se recurrirá al lockout. El 10 de enero, la Cámara de Grandes Tiendas de Buenos Aires dispone la clausura de sus establecimientos los días 13, 14 y 15. Esas 3 jornadas permanece clausurada una gran cantidad de fábricas y comercios en todo el país, respondiendo a las órdenes de los dirigentes del movimiento. 3 días sin negocios, sin industria, 3 días de holganza y tal vez de holgorio para los trabajadores. El centro de las grandes ciudades presenta un aspecto desolado que los diarios se apresuran a reflejar a través de amplias fotografías. La situación de la Unión Democrática es insostenible. Algo había que decir sobre un problema cuya gravedad motivaba la postergación de la gira proselitista de sus candidatos. El 12 se expide el Comité Nacional de la UCR en una larga declaración que hace equilibrios retóricos. Rechaza el absurdo de que para mejorar la condición de los humildes haya que empobrecer a los pudientes. Convoca a la reflexión de los trabajadores, alerta sobre la nivelación en la miseria, y dice que el radicalismo formula su pensamiento sin detenerse a pensar si agrada o desagrada a pocos o a muchos. La Comisión de Coordinación Gremial del Partido Socialista publica una declaración, más o menos en los mismos términos, que concluye afirmando que solo la unidad de los trabajadores contra la dictadura y el nazifascismo podrá solucionar los problemas que los afligen. El Partido Comunista es más sutil. Sugiere a los patronos entenderse con los sindicatos libres, los otros que se embromen. Pero a esta altura del enfrentamiento, los otros ya no dudaban del triunfo. A pesar de las enormes listas de empresas cerradas que presentan los diarios, el lockout ha fracasado por la sencilla razón de que es, por definición, un recurso de corta duración. Ya el viernes, 18, la Cámara de Grandes Tiendas publica un comunicado anunciando que llegará a un acuerdo. Los industriales gráficos se deciden a pagar en 2 cuotas. El personal de transporte de la ciudad de Buenos Aires cobra. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like.
Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Después de tanto barullo, antes de cumplirse el mes de su sanción, el decreto 33.302 quedaba pacíficamente incorporado a la legislación positiva. Pero el movimiento de rebelión de los patrones, además de dejar en una incómoda situación a las organizaciones gremiales socialistas y comunistas que se jugaron en contra de su aplicación, había servido por reacción para cohesionar a la masa de trabajadores en torno a Perón, ausente de este proceso, pero promotor de la iniciativa. Sirvió además para dar mayor personería a la CGT y para que muchos indecisos se volcaran definitivamente al peronismo. El saldo de este movimiento era amargamente negativo para la Unión Democrática, porque en plena campaña se había introducido un tema revulsivo que sacó al enfrentamiento electoral de sus naturales cauces políticos para colocarlo violentamente en el plano social. Cuando estos episodios ocurrieron, la Unión Democrática ya había proclamado su fórmula presidencial y se disponía a iniciar su primera gira proselitista. El 27 de diciembre se había reunido la Convención Nacional de la UCR con amplia mayoría unionista. En un ambiente tenso, perturbado 2 o 3 veces por incidentes, el cuerpo aprobó todo lo actuado por las anteriores autoridades y sancionó una plataforma electoral que de inmediato fue olvidada. 3 días más tarde se procede a la elección de la fórmula presidencial. Era público, ya de semanas atrás, que el binomio sería encabezado por Tamborini y completado por el dirigente santafesino Enrique Mosca. Se habían girado también los nombres de Sabatini y de Adolfo Güemes como posibles candidatos al segundo término de la fórmula, para dar entrada a la corriente intransigente, pero ni ellos estaban dispuestos a aceptar ni el sector mayoritario de la UCR podía cancelar sus compromisos con los partners de la Unión Democrática. La votación arrojó 130 sufragios para Tamborini y 39 en blanco. Estos eran los intransigentes que optaron por asentir pasivamente a la candidatura mayoritaria en aras de la unidad partidaria. De inmediato, delegados de los partidos socialista, comunista y demócrata progresista saludaron a Tamborini y a Mosca, reconociéndolos como candidatos propios. La Unión Democrática ya tiene abanderados, solemnizó La Vanguardia en su primera página. El 3 de enero se constituyó el Comité Nacional de la UCR, con lo que quedó completo el proceso de reorganización partidaria. Cualquiera podía advertir que el binomio presidencial y los presidentes de los cuerpos superiores del partido habían, sin excepción, enfrentado a Irigoyen años atrás y pertenecido al antipersonalismo. La presencia de este equipo en la conducción radical no era una coincidencia. La tradicional fuerza mayoritaria estaba copada por un grupo que había abandonado deliberadamente el estilo político, con que Irigoyen la había convertido en un instrumento de significación nacional y vibrante dimensión popular. El alvearismo se había adueñado otra vez de la UCR y ahora se trataba de desdibujar su singularidad para rebajar el partido a un común denominador que fuera aceptable al socialismo, el comunismo y hasta el conservadurismo, que semanas más tarde resolvería no presentar fórmula presidencial en tácito apoyo a la Unión Democrática. La noche de fin de año, Tamborini y Mosca se dirigieron por radio a todo el país. El tono de sus discursos prefiguraba el de la futura campaña electoral. Ambos dirigentes pronunciaron hermosas oraciones cívicas, omitiendo cuidadosamente referirse a los temas que apasionaban al pueblo en ese momento, por ejemplo, el aguinaldo. Naturalmente, los candidatos democráticos no podían hablar otro lenguaje. Estaban aprisionados por el esquema democracia contra nazifascismo que daba el tono a la lucha de la Unión Democrática. Esa alternativa era tan drástica como la de civilización o barbarie, pero planteos como estos solo son útiles cuando se dispone de poder político suficiente para ubicar a cada elemento de la realidad en el término conveniente. Cuando se está en la oposición, es riesgoso plantear semejantes alternativas.
Mas todo estaba demasiado avanzado para cambiar el estilo y la mecánica de la lucha, y además el itinerario de la Unión Democrática obedecía a fatalidades ajenas a su voluntad. La candidatura de Perón, apoyada por todo el poder oficial, había obligado a reunir la totalidad de las fuerzas opositoras. A su vez, la unidad opositora excluía la candidatura de Sabatini, la única que hubiera podido oponerse con alguna perspectiva de éxito contra el aparato oficial. Y la presencia de Tamborini al frente de la coalición democrática la teñía inevitablemente de pasatismo, parsimonia y realismo. Le daba un aire tan digno como rancio y anacrónico. Esta candidatura era una cruel broma que el destino le gastó a Tamborini. Era uno de los políticos más completos que tuvo el país por esos años, cultísimo, versado en los más diversos temas, suave y paciente en el modo, dotado de una memoria asombrosa. La fineza de su espíritu no se correspondía con su pesado aspecto físico ni con su rostro vasto y abotagado, que tenía sin embargo cierta hermosa fealdad. Lo que más sorprendía al tratarlo era su voz aflautada, impropia de su corpachón, una voz de paisano litoral cuyo absurdo se iba olvidando a medida que Tamborini se demoraba en las charlas sobre literatura y arte que le eran gratas. Hubiera sido un gran presidente, 20 años antes. En 1945 ya no era útil al país. No lo entendía. Si su nombre no despertaba resistencias, tampoco convocaba entusiasmo. Y para enfrentar a Perón se necesitaba un hombre que transmitiera emotividad y fervor. Tamborini era demasiado honrado para caer en un estilo que no era el suyo, y se limitó a cumplir con su misión a su manera, pausada, chirle y decorosa. Tal vez este decoro del candidato de la Unión Democrática fue lo que impidió que su partido se dividiera. Desde principios de diciembre, los intransigentes veían con claridad que el aparato unionista habría de imponerse dentro del radicalismo. Muchos dirigentes del sector minoritario estaban ciertos de que esto significaba la derrota en las urnas. Se planteó entonces a Sabatini la posibilidad de abandonar el partido, pero él se negó a homologar esta aventura. Pensaba Sabatini que si Perón ganaba, su gobierno sería un caos a breve plazo y entonces, frente al previo fracaso de la conducción radical, solo quedaría la intransigencia como solución nacional. El planteo era correcto, pero el dirigente cordobés se equivocaba en el plazo, porque para que ello ocurriera habrían de pasar 13 años. Ahora, frente a la proclamación de Tamborini y la toma de la dirección radical por el viejo equipo antipersonalista, la táctica intransigente debía consistir en ganar todos los baluartes internos posibles y colaborar sinceramente con la Unión Democrática, que estaba encabezada por un correligionario personalmente inobjetable. Después de las elecciones ya se vería. Esta táctica tuvo un resonante triunfo a mediados de enero en la provincia de Buenos Aires. Desde fines de diciembre, la Convención Radical de Buenos Aires estaba empantanada. Ernesto Boatti, dueño de la máquina electoral interna, no podía sacar adelante su candidatura a gobernador. Le faltaban unos pocos votos para obtener el número reglamentario y la minoría intransigente, conducida con inteligencia y obstinación por Levenson, se mantenía firme en la tesis de que el candidato radical fuera ungido por el voto directo de los afiliados. 6, 8, 10 veces se repitió la votación en el seno del cuerpo, sin que variaran las cifras, a través de tediosas sesiones y afanosos cabildeos. Al fin, frente a una impasse que ya cobraba aspectos ridículos, los unionistas cedieron. Se resolvió efectuar la designación de la fórmula provincial y demás cargos electivos por la vía del sufragio directo. Total, los boatistas estaban seguros de ganar. Dominaban el aparato partidario desde una década atrás. El 13 de enero se realizó la elección interna. Los intransigentes bonaerenses recibieron el apoyo de sus amigos metropolitanos, cordobeses y santafesinos, y Roberto Parri, un jurista de honda vocación política, dirigió la operación con un ajuste perfecto. Y sucedió lo que parecía increíble. Los precandidatos intransigentes, Juan Prat y Crisólogo Larralde, triunfaron por 35.000 votos contra 34.000,
La fórmula Pralarald sería, pues, la que la UCR llevaría a las elecciones nacionales, y del mismo modo, la lista de candidatos a diputados nacionales y legisladores provinciales tendría mayoría intransigente. Una semana más tarde, la hazaña se repetiría en la capital federal. Aunque el movimiento de intransigencia y renovación no alcanzó a triunfar, sus precandidatos se ubicaron cómodamente en la lista que oficializaría la UCR. Los triunfos intransigentes de enero tuvieron una gran trascendencia. En esos momentos pareció que significaban solamente la afirmación de un movimiento interno cuyo bagaje humano y doctrinario tendía a llenar las carencias del unionismo. Meses más tarde se advirtió que estas elecciones internas habían permitido brindar a un núcleo de hombres nuevos la posibilidad de transformar a la UCR en una fuerza capaz de hacer frente al poder peronista sin caer en la regresión ni confundirse con otras corrientes políticas. El bloque de diputados nacionales de la UCR, el famoso Bloque de los 44, fue dirigido por intransigentes que dieron un tono diferente, a veces revelador, a la acción legislativa del radicalismo. Y en 2 años más, la conducción de la UCR quedaría definitivamente en manos de la intransigencia. En realidad, el 13 de enero de 1946 ganó trascendencia definitiva un movimiento que revitalizaría al radicalismo tradicional. Lo convertiría en un equipo de recambio político perfectamente apto para tomar el poder con posterioridad a la caída de Perón y con el tiempo daría a la nación 3 presidentes: